Bueno, chicos, maestros, profesores, bienvenidos. Vamos a dar inicio a un círculo virtual que se llama presentación de rúbricas. El día de hoy lo que vamos a hacer es reflexionar acerca de dos preguntas bien importantes. Estas dos preguntas que se las puse. La primera de las preguntas es cómo se relaciona la evaluación que llamamos auténtica con las metodologías activas. Esas metodologías activas de las cuales ya hemos estado platicando en las sesiones pasadas. Y una segunda pregunta, ¿qué aspectos te parecen más complicados en la construcción de la rúbrica? Y aquí sería muy pertinente saber qué es una rúbrica, para qué nos sirve una rúbrica y todas estas cuestiones que creo que debemos de tener muy al pendiente nosotros los profesores. La dinámica va a ser la misma que hemos utilizado en los demás círculos de virtuales. Inicio con el debate, después cada uno de nosotros va participando, inicia un voluntario y posteriormente le va dando la palabra a cada uno de los subsecuentes compañeros. Vamos a, en esta ocasión, como es la última sesión, vamos a darle cabida incluso en el momento que estén haciendo su participación, si es que existe alguna duda referente al trabajo que hemos realizado durante las últimas sesiones, pues será pertinente que la externen en el momento que les toque su participación, para de esta manera ir co-creando esta cuestión tan importante y tan significativa, que es el aprendizaje precisamente. Bueno, y vamos a iniciar hablando un poquito de lo que es la evaluación auténtica. ¿Qué es la evaluación auténtica? Y hay algunos pilares que deben de ser bien importantes, pilares que debemos de tener muy en cuenta nosotros los docentes, pilares que son de valor, valóricos, en que están sustentadas la evaluación, esta evaluación que llamamos la evaluación auténtica. ¿Y cuáles son estas cuestiones? Bueno, primero es la honestidad. Y quiero que vayan reflexionando acerca de estas palabras que les voy a ir comentando, porque se preguntarán, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues precisamente cuando es una evaluación auténtica es que estas palabras cobran significado. La honestidad, la prudencia, la equidad, el respeto, la justicia y la solidaridad. Son estas seis palabritas, seis valores que creo que son indispensables al momento de emitir un juicio de valor, una valoración, una evaluación. Entonces es ahí donde va cobrando sentido qué es una cosa y qué es la otra. La evaluación entonces es la comparación de datos con un resultado, esos resultados previstos y que requieren de procesos de seguimiento, por supuesto, ¿no? ¿A qué equivale? Equivale a un proceder dinámico. ¿Qué es lo que hace? Bueno, lo que hace es quita la mediación teniendo más extensión. No solamente es mediar. Nosotros ya conocemos el concepto de mediación, ¿no? Y la mediación, bueno, es asignar un número a los niveles de desarrollo de las capacidades de acuerdo a criterios, a juicios. Sin embargo, evaluar va más allá. Esta cuestión de evaluar va a la cuestión de comparar datos, ¿sí? La evaluación es la misma valoración. Evaluar implica, entre otras cosas, medir, ¿sí? Entre otras cosas, también mide en uno o varios momentos. Esto es bien importante porque siempre estamos evaluando. Creo que como profesores siempre estamos al pendiente de lo que es la evaluación, de estar observando, evaluando a nuestros alumnos, porque es lo que nos va a dar las herramientas necesarias. Hipotéticamente, evaluar el aprendizaje de los estudiantes puede tener diferentes propósitos. Entre estos propósitos se encuentra, por ejemplo, una calificación, dar una calificación, derivar una calificación, otorgar una calificación. La calificación puede ser cualitativa o cuantitativa, puede ser un número o puede ser una cualidad, ¿sí? La otra de las cuestiones es orientar al estudiante para la mejora de su rendimiento o la mejora de su aprendizaje. Para eso también es la evaluación. Otra cuestión es para descubrir las dificultades de los estudiantes. Esta parte es bien importante porque aquí es donde debemos de crear conciencia en los padres de familia
A veces hay algunos padres de familia que se enojan porque el alumno obtuvo una calificación no igual a la de otros compañeros o no tan alta. El hecho de que no tenga una calificación alta, lo único que nos dice a nosotros es precisamente que vamos a descubrir las dificultades de nuestros estudiantes y a partir de descubrir esas dificultades es que vamos a ponerle mucho más empeño y a saber precisamente cuál es el foco en donde debemos de trabajar. También lo que nos dice la evaluación es que descubre nuestras propias dificultades como docentes para la enseñanza. Yo recuerdo algunos maestros cuando estaba en secundaria que se enorgullecían de tener alumnos con puros 5, ¿no? O todo el grupo reprobado. Cuando te das cuenta y cuando vas descubriendo, bueno, la evaluación no solamente es para tus alumnos, ahí te das cuenta de cuál es tu trabajo como docente, ¿sí? Entonces, ahí es que descubres tus propias dificultades para la enseñanza, aquello que queremos enseñar. También lo que nos ayuda es a valorar determinados métodos de enseñanza. Hay métodos de enseñanza que nos funcionan muy, muy bien. Hay métodos de enseñanza que no son los adecuados para tal grupo o para tales alumnos. Entonces, a eso nos enseña la evaluación, a valorar, a darle un valor, ¿sí? A motivar también a nuestros estudiantes hacia el estudio. El hecho de que le otorguemos una calificación razonable, lo que hace es motivar a nuestros estudiantes a seguir en estos procesos de enseñanza-aprendizaje de la mejor manera, ¿sí? También, bueno, ¿qué es evaluar entonces? La pregunta, ya hemos hablado un poquito de los pilares que requerimos, de los valores que se requieren para poder evaluar, de estas cuestiones por las que nos ayuda la evaluación. Entonces, ¿qué es evaluar? La evaluación correcta del aprendizaje se debe realizar mediante criterios e indicadores. Los criterios de evaluación, como ustedes saben, es la recolección de datos. La recolección de datos es que nos va a ayudar como un criterio de evaluación, recolectar todos los datos que podamos y cómo estos datos, la recolección de estos datos van con algunos instrumentos que vamos a utilizar. Los indicadores, pues son las señales, esas señales que son observables en el logro de los aprendizajes de nuestros estudiantes, todo a partir de la observación. Los conocimientos, pues es gracias al material teórico y práctico, que es lo que nos va a ayudar para lograr estos conocimientos tan importantes de nuestros alumnos. Y los valores, pues son las conductas que se adquieren, esas conductas adquiridas por nuestros alumnos gracias al contexto, esta cuestión tan importante del contexto. Las actitudes de nuestros alumnos, bueno, son tendencias mostradas, todo eso las tendencias que muestran en el aula. Y hay tipos de evaluación. La evaluación tradicional y la evaluación auténtica. Aquí les voy a platicar un poquito de la cuestión versus, ¿no? Esa cuestión de qué es una cosa, cuál es una evaluación y cuál es la otra. La evaluación tradicional versus la evaluación auténtica. Vamos a platicar punto por punto. Uno de los puntos que quiero platicarles es que la evaluación tradicional habla de la retroalimentación profesor-estudiante escasa, ¿sí? Esta cuestión tan escasa que no existe o que es muy poca, ¿no? En la evaluación tradicional. Sin embargo, en la evaluación auténtica dice que el diálogo profesor-estudiante será el motor para la retroalimentación en el aprendizaje. Esto lo hablábamos en la sesión pasada, esta cuestión del feedback, de la retroalimentación y la importancia que tiene la retroalimentación, ¿sí? Entonces ya vimos cuál es la diferencia entre la evaluación tradicional y la evaluación auténtica. En una carece de feedback o carece de retroalimentación y con la otra pues es estrecha. El diálogo entre profesor y estudiante debe ser el motor de retroalimentar los aprendizajes. Otro punto importante de la evaluación tradicional, bueno, es que el estudiante se preocupa solo de que su asignación sea aprobada, o sea, que su calificación sea aprobatoria, más que si el logro del aprendizaje. Eso es en la evaluación tradicional. Hablando de evaluación auténtica, bueno, el estudiante entenderá que él puede desarrollar todas las habilidades y estará más preocupado de ejercitar sus habilidades más que de aprobar, o sea, o la aprobación de su actividad en cuanto a si lo realizado es correcto o no sea correcto.
Aquí, en la evaluación auténtica, el estudiante se preocupa más por lo aprendido que por un número o por una cualidad otorgada por el profesor en este caso. Cuando hablamos también de evaluación tradicional, bueno, se medirá una unidad o un pequeño contenido. Sin embargo, en la evaluación auténtica lo que medimos es el logro, entender esos contenidos y cómo es que logró explicarlos a otras realidades similares. Que cualquier contenido que aprendamos, cómo es que él lo aplica en su vida diaria, cómo lo aplica el alumno en su vida diaria. Y esto es punto importante y que nos toca a nosotros como docentes ayudar a ese alumno para que pueda entender ese tema tan importante, tan que conocemos tanto, que son las matemáticas, ¿no? Que a veces enseñamos las matemáticas de una manera que no son las correctas. Cuando el alumno, desde la evaluación auténtica, lo que hacemos es enseñarle las matemáticas, pero explicarle de qué manera podemos utilizarlas en nuestra vida diaria. Y seguimos hablando entonces de evaluación tradicional versus evaluación auténtica. Y cuando en la evaluación tradicional es un trabajo acotado que no permite la relación con otros subsectores de aprendizaje, el contenido entregado es evaluado en forma parcelada. O sea, esto, una parcelas, pues, a eso se refiere. Sin embargo, en la evaluación auténtica puede ser un trabajo interdisciplinario con otros subsectores del aprendizaje. Esta palabra tan interesante, ¿no? Que la interdisciplinariedad, estas distintas disciplinas que en un momento se llegan a articular, a unirse para que el conocimiento sea mucho mejor. Y el entendimiento de esta transdisciplinariedad es lo que nos puede dar las herramientas para seguir evolucionando con nuestros alumnos y evolucionar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en el centro, el foco de atención, quiero que pongamos la evaluación auténtica. Y en las dimensiones alrededor de esta evaluación auténtica, bueno, están cuestiones tan importantes como las tareas de evaluación prácticas y realistas. Lo que evaluemos, las tareas de evaluación que hagamos sean prácticas, sean realistas. Eso es lo que debe de tener importancia en esta evaluación auténtica. Como su nombre lo dice, ¿no? Auténticas. También otro punto tiene que reflejar las condiciones bajo las cuales opera el desempeño de cada alumno. Importantísima la cuestión contextual. Contextualizar, problematizar todas las cuestiones que ustedes y yo conocemos y que son importantísimos al momento de crear esta evaluación auténtica. Se requiere también que los alumnos sean actores efectivos, ¿sí? No la cuestión pasiva, ¿verdad? No nada más el observador, sino que se requiere que sean actores efectivos y activos dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. También se necesita que pongan su conocimiento en funciones de un producto, que tenga sentido esta cuestión de la que estamos aprendiendo todos los días con los alumnos. ¿Implica desafíos complejos? Sí, por supuesto. Son desafíos muy complejos que requieren de mucha atención por parte del docente, de mucha preparación por parte del docente, sobre todo disponibilidad y esa co-creación entre alumno-docente tan importante. Incluso podemos interferir con otros sectores como la cuestión familiar, social, cultural, el resto de los compañeros, el resto de la comunidad estudiantil. Y estos desafíos complejos pueden aportar que nos ayuden todas esas cuestiones de las que yo les hablo para poder crear muchas mejores estrategias y muchos mejores conocimientos sobre todo. Otro punto importante es que forma un conjunto de tareas y técnicas para recopilar información contextualizada. Eso me parece bien interesante porque esta recolección de la información, pero sobre todo contextualizada, es lo que nos puede dar muchas herramientas y nos puede abrir la pauta para las puertas para poder crear esta cuestión del aprendizaje. Y por último, los instrumentos de evaluación se basan en rúbricas, escalas y modelos de pruebas con criterios establecidos. ¿Y qué son las rúbricas? Bueno, de eso vamos a hablar un poquito ahorita, solo que quiero que me comenten sus impresiones acerca de la evaluación auténtica. Quiero que me platiquen qué tanto acercamiento tenemos con este tipo de evaluación, qué tanto conocen de esta evaluación y cómo es que la podemos implementar en el aula, por supuesto. Vamos a iniciar con ese primer debate y ahorita tomamos la cuestión de las rúbricas. ¿A quién le gustaría iniciar con la cuestión de la evaluación auténtica? Haciendo referencia a nuestra primera pregunta que está en el chat.
cómo se relaciona la evaluación llamada auténtica con las metodologías activas, esas metodologías de las que ya hablamos en la clase pasada. ¿Quién le gustaría iniciar? ¿Puedo iniciar, profe? Sí, maestro Carlos, adelante. Y en cuanto termine, me da el nombre de otro compañero, por favor. Gracias. Todos estos conceptos son realmente interesantes, por ejemplo, desde las metodologías activas, que las evaluaciones auténticas, que lo de la zona de desarrollo próximo, lo de las rúbricas, las secuencias didácticas, todos esos elementos llegan a ser utópicos. Y le digo por qué. Haciendo análisis contextual, aquí en la región San Cristóbal, espero estar equivocado, o a nivel estatal, en Chiapas, de todos los maestros, que es alrededor de 64,000, o al menos en educación indígena entre 40,000 a 40 y tantos miles docentes. De esos 45,000 docentes, un aproximado, 45,000 docentes, se inscriben, no sé, unos 1,000. De ahí se subdivide en grupos. En este grupo había 37 y aparentemente estamos terminando con 13 o 12 o algo así. De esos 12 aproximados, finalmente 5 o 6 son los que culminan. Entonces, por ese lado, eh, por eso digo que esto es utópico. ¿Por qué le digo? Porque viene, por ejemplo, viene arrastrando un alumno desde preescolar una creencia sobre la evaluación. Nomás llega en primer grado y se registra la primera actividad y el alumno pregunta, maestro, ¿cuánto saqué? El niño está pensando en números. Cuando pregunta, ¿cuánto? Está pensando en números y sobre esa costumbre, este, pues no son tan fáciles de romper cuando empezamos entonces a utilizar la evaluación auténtica. Cuando dice que la evaluación auténtica sustituye los números, sustituye la calificación. Sin embargo, al sustituir la calificación, también estamos saliendo de las cuestiones administrativas, de las cuestiones burocráticas. Honestamente, es muy difícil. Cuando nosotros, en lo particular, cuando he querido dar un pequeño cambio en las actividades, en mis acciones pedagógicas, hay mucho cuestionamiento por los mismos compañeros y por los padres de familia. ¿En qué sentido? En que hay un cruce de papeles o de funciones, podríamos decir, en donde la escuela ha adoptado funciones o papeles que le corresponde a la familia y la familia ha adquirido papeles que le corresponde la escuela. Sobre eso entonces es realmente difícil. Pero si nos lo proponemos, es decir, si nos fajamos los pantalones y empezamos a trabajar en el grado que estemos, probablemente logremos un pequeño cambio en alguna mente de algún compañero, porque esas son las cuestiones más difíciles de hacer, romper esquemas. El romper esquemas, las ganancias son las ganancias de enemigos, de enemistades. Entonces, lo difícil no es apropiarse de las teorías, lo difícil no es apropiarse de estos procesos, lo difícil es romper esquemas, lo difícil es
cómo verán los otros, porque vienen arrastrando una práctica pedagógica muy tradicional en cuanto a esto. Si me centrara yo en las metodologías activas, que yo no le llamaría metodologías, más bien me parece un enfoque o un modelo, ya que a partir de ese modelo existen muchas metodologías y de esas metodologías existen muchos métodos, por lo tanto lo amplío o lo elevo a, a una teoría, a un modelo, o a un enfoque de enseñanza, a una corriente pedagógica que va incluyendo todos estos elementos que hemos estudiado, lo que ya mencioné desde un principio. Entonces, esas serían la, los cuestionamientos que yo me he hecho sobre su aplicación, sobre la aplicación de la evaluación auténtica, que me parece no tan justo en ocasiones, porque también cuando la evaluación auténtica dice que solamente empieza a evaluar el saber ser, el saber hacer y el saber compartir, está quitando uno de los cuatro pilares de la educación. Está olvidándose de lo conceptual, es decir, del saber. Entonces, por ese ladito no estoy tan de acuerdo, no estoy tan de acuerdo porque como que quita, desde mi punto de vista, no, el saber no es tan importante, solo utilizamos a partir de tus acciones que aprendes, qué cambios hay en tu actitud. Vaya, pero el conocimiento también es realmente importante y hay conocimientos medibles. Hay conocimientos cuantificables, hay conocimientos que no, pero la gran mayoría en el ámbito institucional son cuantificables las evaluaciones. Si hablamos de primer grado, en términos de apropiación de lectura, es cuantificable. Quizás no sea, sí es medible también, de acuerdo al método que se esté utilizando. En cuanto a números, también es medible, es cuantificable. Por ese lado, no estoy tan de acuerdo porque se salta o está obviando un elemento, como en el caso, y termino con esto, como en el caso de la secuencia lógica de la apropiación de las habilidades lingüísticas, que es escuchar, hablar, leer y escribir. Pero resulta que nuestra práctica docente en ese término, el alumno sí logra escribir. ¿Qué sucedió? Se saltaron la lectura. Entonces, el docente no conoce esa secuencia lógica, no tiene, al no conocer, es lógico pensar que no puede tener estrategias de enseñanza de escuchar y hablar y de leer y escribir dos binomios que no se pueden disociar, van juntos, quizás no simultáneamente, pero dentro por ejemplo, en escuchar y hablar tiene que estar casi a la par, leer y escribir también tiene que estar a la par. Entonces, por ese lado, en evaluación auténtica, no estoy tan de acuerdo con solo con ese elemento. Pues ahí dejo mi participación, profe, gracias. Carlos, ¿a quién le das la palabra, por favor? Al maestro Benjamín. Muy bien, mientras escuchamos al maestro Benjamín, bueno, me parece tu reflexión bien interesante. Y yo creo que, como bien lo dices, tenemos que romper paradigmas y desde pequeños necesitamos trabajar con los alumnos, ¿no? Como tiene sus pros, tiene sus contras este tipo de evaluación, por supuesto que sí. Yo creo que necesitamos un cambio de conciencia desde el principio, como bien lo decías. Y efectivamente, pues, a trabajarle entre todos, ¿no? Poder crear esta cuestión transdisciplinaria de la que también nos habla un poquito. Muchas gracias. Vamos a escuchar al maestro Benjamín.
Ya voy, maestro Julio. Permítame tantito. Es que ando ahorita con el cel, no con la máquina. No se preocupe, no se preocupe. Si Ojalá no, y me, ok, lo escuchamos en cuanto esté listo. ojalá me puedan escuchar. Mire, pues sí, hablar de evaluación es complejo. Es complejo desde la mirada que uno le ponga. Porque hablar de evaluación ahora con toda esta situación que hemos venido viendo a través de estos días de investigar, de leer, de sentarnos a analizar, no es solo, mm, podríamos decirlo, a partir de hoy vamos a hacer lo posible por cambiar las cosas. Creo que hay mucho que hacer antes de. Y hablar de evaluación auténtica, yo siento que primeramente deberíamos de centrarnos en que realmente enseñemos auténticamente, o sea, con la verdad, con el sentido de que los niños puedan entender, porque también los niños nos evalúan. ¿Qué tan verdad es lo que me dices, maestro? ¿Sí? Y ahí, por ejemplo, hay comunidades donde los niños pues saben muy bien qué es lo que están haciendo. El problema es nosotros, los docentes, realmente si comprendemos lo que el niño está haciendo. El proceso es complicado, no es fácil de poder adentrarnos y relacionarlo, por ejemplo, con lo que nosotros proponemos a través de los contenidos educativos, con lo que realmente queremos hacer destacar de los niños. Hay mucho que hacer, hay mucho que centrarnos y reflexionar de qué manera vamos primeramente a contextualizar lo que vamos a enseñar para que sea auténtico. Es cierto, aquí hay una cuestión, como dijeran los albañiles, maestro, es que para que yo haga su obra ya hay un patrón establecido, la profundidad y todo. Lo mismo pasa con nosotros. En nosotros sí hay un patrón establecido, que son los contenidos educativos plasmados en el plan y programa. Ya trae un tipo de evaluación, de qué manera se deben de evaluar. Y está dentro lo de las rúbricas, por ejemplo, que debemos de tener los aspectos, los lineamientos que debe de tener cada uno, que pueden ser modificados bajo la observancia del docente, sí, pero también debemos de considerar ahora, por ejemplo, lo de la cuestión de que debe ser auténtica. ¿Cómo el niño me puede manifestar si se siente satisfecho de lo que hizo, si logró lo que él quería aprender? ¿No? Entonces, de esa manera nosotros debemos centrarnos pues en tener realmente instrumentos que nos lleven primeramente a, a ayudarnos a que los niños nos entiendan lo que queremos desear con ellos hacer. Porque yo, por ejemplo, me he encontrado, maestro, ¿para qué me va a servir el medir con una báscula? Si mi papá mide con un guacal. ¿Y qué es un guacal? Si yo no tengo ese conocimiento del niño, pues no voy a poder yo relacionarlo. Desde ahí estamos viendo pues que el niño también nos está evaluando qué es lo que le estamos diciendo y qué es lo que nos dice él. Entonces, desde ese punto de vista, primeramente habríamos que encaminarnos a que nuestros contenidos estén contextualizados a lo que queremos que el niño aprenda para la vida. Para la vida. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de todo niño. Por ejemplo, llega el papá a la escuela y dice, maestro, ya no le enseñes en su lengua, quiero que le enseñes español porque él se va a ir, no va a estar aquí conmigo. Y entra un proceso de evaluación, oye, ¿qué quiere decirme el papá? Desde ese punto de vista, nosotros entonces ya debemos ir retomando lo que debemos de cómo llevarlo a la construcción del contenido, desde la situación didáctica, de cómo vamos a utilizar las rúbricas, por ejemplo, para evaluarlo. Y yo me he quedado con esa
esa partecita de cómo lograr que el niño realmente me diga si se siente satisfecho por lo que le estamos aprendiendo ambos, porque tanto él aprende como yo también aprendo, ¿no? Entonces, por esa situación, ahora con las metodologías activas, hay que ponerse activo, y con lo que usted nos transmitió hace un momento, el maestro debe ser más dinámico, ¿sí? Ya no va a ser aquel el que lo sabe todo, no, sino debe ser una persona que permita que despierte el interés de allá abajo, no de aquí para allá, aunque yo debo ir con la mejor motivación para lograrlo. Pero los niños son ellos. ¿Por qué? Porque ellos me van con una sonrisa voy a sentirme yo que el niño me entendió y está haciendo lo posible por hacer el trabajo. Yo, por ejemplo, le voy a compartir aquí, en una ocasión, atendiendo un grupo de 5º grado en una comunidad del municipio de Chamula, me encontré que dentro de mis 42 niños tenía a una niña que no hablaba, pero sí escribía, sí me escuchaba. Y me decían los niños, es que no oye y no habla, maestro. ¿Cómo? Pero ¿cómo es que sí sonríe cuando nosotros le estamos hablando? Por ejemplo, hacer operaciones, la niña, maestro, aquí no me hablaba, pero y ya llegaba con el cuaderno y era sorprendente. ¿Qué pasó? Pasaron, ¿qué? 5 o 6 maestros ante ella y nadie descubrió que la niña tenía esa dificultad, pero para ella ya lo había superado, porque ya había llegado a 5º grado. ¿Cómo se evaluaba? Ella con una sonrisa. Ese es otro aspecto que nosotros no tomamos en cuenta. Yo, por ejemplo, analizando lo de las evaluaciones, va mi pensamiento cuando una persona allá en la selva lacandona me decía, maestro, ¿cómo sabes si el niño está aprendiendo si él habla una lengua distinta a la tuya? Con una sonrisa. ¿Será que solo con una sonrisa, maestro? Ahora que hemos estado en los procesos de formación continua, también hemos entendido que los gestos son motivo de valorarlos. Los vamos a tomar ahora que estamos en esta situación. Usted decía algo interesante. A partir de ya debemos ir cambiando, ir incluyendo esta situación. Es cierto. Entonces, hay mucho que leer, hay mucho que decir, hay mucho que hacer crítica, como lo hacía el maestro Carlos. Tiene sentido. ¿Por qué? Porque el maestro también busca de una manera u otra el tener una metodología de cómo enseñar, de cómo evaluar. Y ahora con estas situaciones, pues también el maestro se ve en ese proceso de ¿qué hago hoy? ¿Qué hago hoy para hacer distinta la situación? Mucho. Primeramente, seguir investigando. Yo veo las tareas muy extensas, necesitamos más de más tiempo, pero bueno, esa es una forma también de cómo yo me estoy evaluando. Me estoy evaluando hasta dónde están mis capacidades de poderlo hacer ahora, qué es lo que no hice años atrás, qué es lo que no pude modificar de mí para ahora sentirme y decir, de plano ya no la voy a seguir, y creo que por eso hay una razón de que ahora solo seamos 13 o 14 por ahí en el grupo. ¿Por qué? Porque es pesado leer, muchos no nos gusta leer. Y eso, si no lo transmitimos con los niños, de ponernos llegar, a ver niños, hoy les traigo una pequeña lectura. Una pequeña lectura va a ser motivo de que el niño conozca cómo pronuncia, cómo hace los gestos para dar esa lectura el maestro en su grupo. Y de eso aprenden los niños. Nosotros, por ejemplo, en nuestro espacio hemos observado cómo los niños imitan. La tarea más grande del niño hacia su maestro es imitarlo. Cómo habla, cómo se para, cómo camina, cómo hace gesticulaciones para darse a saber. Y en el momento que nosotros observamos a la distancia, encontramos eso. Y esa es una forma también de las nuevas metodologías activas, que sí las ponemos en práctica, sí, porque hemos leído en nuestro proceso formativo, tenemos ese saber aquí,
y nos cuesta poder decirlo, es que se llama así, sí, porque no tenemos no fuimos formados de esa manera. Nuestra formación, y voy a hacerlo de manera muy así, humilde o muy sencilla. No tenemos la misma formación los chiapanecos con los del centro de la República, con la parte norte de nuestro país. Nuestra formación es muy distinta. Venimos de una situación. ¿Qué hemos hecho? Hemos venido dando pasos agigantados y hemos venido creciendo. Los que nos hemos comprometido para mejorar y aquellos que no, como decía el maestro Carlos, ¿cuántos se inscriben y cuántos terminan? Es una preocupación y ese es mi sentir, maestro Julio. Gracias. Maestro, muchas gracias. Bueno, yo creo que estos momentos de reflexión son bien interesantes. Usted habla de cosas bien, bien importantes que tenemos que tener en cuenta para poder realizar nuestro trabajo. Estos casos de los que nos platica, yo creo que aprendemos todos de cada uno de nosotros cuando los podemos platicar con los demás colegas, con los compañeros. La cuestión de la coherencia, que creo que es bien importante. Usted decía algo bien interesante acerca de que si queremos enseñar a los alumnos a leer o a enseñarles el hábito de la lectura, pues necesitamos tenerlo nosotros. No podemos, un ejemplo, la lectura, ¿no? Necesitamos nosotros tener ese hábito de la lectura porque no podemos enseñar algo que no hacemos. La cuestión precisamente es esa, porque nosotros, tanto los padres de familia como los profesores, somos el ejemplo para nuestros alumnos y nuestros hijos. Entonces, hay una cuestión que habla de las neurociencias y que trata de las neuronas espejo, ¿no? Estas neuronas espejo que lo que ven que hacemos nosotros, ellos lo reproducen. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado con qué es lo que hacemos en el aula, qué es lo que hacemos en casa, porque precisamente es de ahí de donde vienen los comportamientos de nuestros alumnos y después hasta nos quejamos, ¿no? ¿Por qué ese alumno es de esta manera? ¿Por qué no leen? ¿Por qué no escriben? ¿Por qué no participan? Pues precisamente es porque lo están viendo, lo están observando, lo están aprendiendo de nosotros mismos. El cerebro, pues hay plasticidad en el cerebro, entonces todo el tiempo estamos aprendiendo. El hecho de que seamos mayores a los docentes no quiere decir que ya no podamos aprender algunas cuestiones. El cerebro todo el tiempo está listo para aprender, solamente que requiere de más atención en algunas cosas. Maestro Benjamín, muchísimas gracias. Vamos a darle oportunidad a un compañero más. Usted me dice a quién, por favor. Bueno, espero no tenerlos ahí, espero que esté por ahí porque no los alcanzo a ver, está muy pequeña mi pantalla, pero vamos a pedirle su participación al maestro Hugo. No, solamente está el maestro Norberto y la maestra Esther. Ah, perdón, entonces pues vamos a pedirle a la maestra Esther que su participación. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Pues bueno, al llegar a este punto de la evaluación, pues precisamente llega a una reflexión, pues que la evaluación no solamente sirve para medir los aprendizajes de los estudiantes, también pues sirven para revisar y mejorar los procesos de nuestra enseñanza, ya que tenemos que considerar muchísimas cosas en nuestro contexto. Por ejemplo, usted, profe, la sesión pasada hablaba de que es importante analizar todo el contexto, por ejemplo, el interés de los niños, las aptitudes, la inteligencia, que dentro del salón de clase vemos distintos ritmos de aprendizaje y también el contexto en que están los niños. Y precisamente lo que decía el profe Benjamín, pues es muy difícil hacer una evaluación de conocimiento en los niños, y creo que nos ha pasado que a veces hay niños bastante inteligentes, muy activos dentro del salón de clases, y en el examen escrito resultan con resultados pues bajos en cuanto a números. Hablar de un niño que es participativo, que
realiza todas las actividades y vemos sobresale dentro del salón, pero ya en el examen, pues vemos un resultado diferente, pero creo que en eso entra lo que es la la evaluación auténtica que ustedes están mencionando y que estamos aprendiendo. Y uno como docente. Creo que perdimos su conexión, maestra, ya no la escuché. Me parece que la maestra tiene problemas con su conexión. Vamos a dejar ahí entonces su participación a menos que se conecte nuevamente o que podamos escucharla. Sí, para que el tiempo no nos gane. Bueno, mientras la maestra se reincorpora, si mientras le escuchamos, quiero hablar un poquito de lo que es las rúbricas, porque ya, esa es la temática de esta sesión, ¿no? Y que es el diseño de nuestras rúbricas. Hay dificultades, por supuesto, cuando hacemos rúbricas y qué es, bueno, las rúbricas, lo que es una pauta, que lo que hace es explicitar los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, porque como ustedes saben, nuestros alumnos no son los mismos, nuestros alumnos no tienen las mismas capacidades, no podemos evaluar de la misma manera a un niño con un contexto muy distinto al otro y con el otro. Cada uno, gracias a sus contextos que tienen capacidades distintas, no quiere decir que uno sea mucho más inteligente que el otro, sin embargo, las circunstancias distintas es lo que da la oportunidad para realizar estas rúbricas. Lo que hace la rúbrica entonces es esta pauta, que lo que hace es explicar los distintos niveles posibles de desempeño frente a una tarea, distinguiendo las dimensiones del aprendizaje que están siendo evaluadas y por lo tanto los criterios de corrección. Cuando hablamos de inteligencias múltiples, por ejemplo, si hay actividades en las que la cuestión musical tiene más peso, hay alumnos que son inteligentemente musicales y van a tener mucha mayor facilidad para realizar esa tarea o ese tipo de actividad. Entonces, precisamente para eso son las rúbricas. Estas rúbricas que a mi parecer son bien importantes, pero hay una cuestión y me gustaría compartirla porque a veces los docentes diseñamos las rúbricas tan a las carreras, por ejemplo, que no tenemos la oportunidad de mostrárselas a nuestros alumnos y lo que hacemos es evaluar con una rúbrica que ellos no conocieron. Súper importante, las rúbricas deben de conocerse por la persona que va a ser evaluada, por nuestros alumnos. Deben saber qué es lo que vamos a evaluar y el nivel de desempeño que vamos a pedir en cada una de esas. Los usos más comunes de la rúbrica, bueno, es una pauta de corrección. Lo que hace es emitir juicios. Fíjense bien, es un juicio de valor, un juicio personal. Lo que para mí es bueno, tal vez para el maestro Cuauhtémoc no lo es tanto, o para el maestro Juan no lo es tanto. Entonces es un juicio, vamos a emitir un juicio respecto de las tareas de ejecución que son estructuradas, por ejemplo, las respuestas a preguntas abiertas, los ensayos escritos. Cuando evaluamos con una rúbrica, pues es un juicio precisamente. Lo que es importante con las rúbricas es ser muy específico, hay que tener todo como que muy claro. Un ejemplo, si dejamos un trabajo escrito, hay que decir exactamente qué es lo que queremos del trabajo. No es lo mismo decir, para mañana tráiganme un trabajo bien escrito. ¿Qué es bien escrito? ¿Sí? Si decimos para mañana un trabajo que contenga 2 cuartillas, con tipo de letra, con el color de la hoja, no sé, todo tan clarito, es ahí donde entra la rúbrica y tiene más sentido y mucho más importancia y sobre todo le da las herramientas a nuestros alumnos de poder llegar a la cuestión óptima que buscamos gracias a nuestros juicios, nosotros los docentes. Otro uso es que es herramienta para evaluar tareas auténticas. Lo que hacemos es emitir juicios precisamente sobre situaciones naturales que permiten apreciar las dimensiones evaluadas, pero que han surgido de manera independiente a la evaluación planificada.
esta cuestión orgánica, esta cuestión natural que los alumnos tienden a realizar. Hay ventajas generales, por supuesto, de las rúbricas. Entre las ventajas generales, bueno, están suponer que es un ejercicio de reflexión y consensuado para la selección y la definición de las dimensiones que serán observadas y de los criterios de evaluación y, por tanto, una práctica de aguda apropiación curricular. Eso es bien importante. Lo que hace es suponer un ejercicio reflexivo. También otra ventaja es que ofrece una descripción precisa de las distintas posibilidades de respuesta o de desempeño. Yo creo que eso me parece bien interesante y es ahí donde les repito, el alumno debe saber precisamente cuáles son esas posibilidades que él tiene para poder obtener esa respuesta o ese desempeño. Lo que permite entonces recoger información de mayor riqueza al evaluar, iluminar los procesos de enseñanza, favoreciendo la retroalimentación, el apoyo a la mejora paulatina del desempeño de nuestros estudiantes. También aporta objetividad a las apreciaciones docentes respecto del logro de los estudiantes, de modo de garantizar la conciencia entre el desempeño y el juicio. Esas partes me parecen que debemos de tener muy, muy en cuenta nosotros los docentes. Para nosotros los docentes hay ventajas también. Una de las ventajas es que es una herramienta poderosa para evaluar porque promueve expectativas sanas de aprendizaje en tanto clarificar cuáles son los objetivos que el docente espera que los estudiantes cumplan y de qué manera pueden alcanzarlo estos estudiantes. Aquí nos evitamos muchas cuestiones, ¿no? Nos evitamos que, maestro, ¿por qué me puso 8? ¿Por qué me puso 7? Si este trabajo con la rúbrica, por esto te puse esta calificación o esta observación, porque la rúbrica está muy clara. Cumple con, investigó tantas fuentes, realizó tantas entrevistas y así va clarificando. Entonces, son ventajas para nosotros los docentes. Otra de las ventajas es que orienta al docente para que determinen de manera específica los criterios con los cuales va a medir los documentos y documentar, el progreso de los estudiantes, permitiéndonos descubrir cualitativamente todos los distintos niveles de logro que estos deben alcanzar. Y por último, entrega información sobre la efectividad del proceso de enseñanza, que el docente, al estar utilizando la rúbrica, ayuda a mantener los logros centrados en los estándares de desempeño que nosotros mismos fijamos en el trabajo del estudiante a partir de un registro claro y preciso. Esas son las ventajas que tenemos los docentes para el uso de las rúbricas, ¿sí? Y bueno, como ustedes ya pudieron revisar, si no lo han revisado, les recuerdo, tenemos hasta el 14 para revisar algunos textos que están para la actividad pendiente, esta actividad que debemos de subir en la unidad número 4, tan importante. Entonces yo los invito para que revisen estos textos. Les recuerdo, tenemos hasta el 14. Estoy disponible para la hora que tengan alguna duda, escríbanme a mi WhatsApp, por favor, y lo hacemos. La idea es que terminemos todos este curso tan interesante, ¿no? Voy a abrir un espacio de algún comentario que quieran hacer sobre la rúbrica o sobre algún otro tema. Adelante. Recuerden, este es nuestro último círculo de diálogo virtual, pero no quiere decir que ya no vamos a estar en contacto. Por supuesto que estaremos en contacto para aclarar cualquier duda. ¿Alguien desea hacer algún comentario? ¿No? Bueno, de no ser así, maestros, pues reitero mi compromiso con ustedes. Quiero agradecerles el tiempo de estas cinco reuniones que se permitieron estar y que me permitieron estar con ustedes. Creo que en cada una de ellas me llevo muchos conocimientos que por supuesto voy a utilizar en otros espacios. Agradecerles infinitamente, estamos en contacto para cualquier duda y pues vamos para adelante todos, ¿no? Muchísimas gracias. A usted, maestro Julio. A usted, gracias. Gracias. Por alguna necesidad estamos en contacto. Sí, claro que sí. Bueno. Gracias por el apoyo, maestro Julio, y por los comentarios de los compañeros. Creo que es muy importante, se aprende mucho
y gracias a cada uno de ustedes, compañeros, me dio un gusto y fue un placer haber trabajado con ustedes. Compartimos lo mismo, Alberto. Muchas gracias. Saludos a todos. Gracias, Salud, profe, hasta luego. Hasta luego. Buenas noches.